Hermano, estaba en esta semana considerando una de las enseñanzas que nosotros recibimos de la teología bíblica y es una de las enseñanzas sobresalientes que nos enseña la teología, y es que el hombre, antes de que éste busque a Dios, Dios está buscándole a él. Dicho de otra manera, el hombre busca a Dios por este sentirse encontrado o hallado por Dios. Dice este autor tan conocido, A.W. Tozer: antes que el hombre pueda pensar bien acerca de Dios, debe haber en este una iluminación interior por la intervención de Dios. Buscamos a Dios porque Él ha puesto porque Dios ha puesto en nosotros el deseo de que demos con Él. Hermanos, es por la obra del Señor en nuestros corazones para que nosotros hayamos sentido el deseo de buscarlo a Él. Hermanos, nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero a nosotros. Primera de Juan 4:19. Y nosotros también entendemos por la palabra del Señor de que nosotros estamos sostenidos por el Señor, por la pura y sola gracia del Señor, para nosotros estar aquí en esta mañana para adorar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 63, versículo 8: tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Hermano, y nosotros también nos sentimos identificados con estas palabras del salmista, es decir, es la diestra del Señor sosteniéndome para yo adorarlo, para yo buscarlo en esta mañana y también en todos los días que el Señor me dé. De manera que Dios hace de todo y mueve con todo lo habido y por haber para que el fin sea este: tener comunión con nosotros. El deseo de Dios es tener comunión con nosotros. Hermano, y de esto nosotros vamos a hablar en esta mañana. El deseo de Dios es tener comunión con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros deseemos buscar más a Dios, que es el título de este mensaje. Deseando buscar más a Dios. Hermano, y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, en el capítulo 10, versículo del 19 al 25. Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 19 al versículo 25, no sin antes orar por la palabra del Señor para que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Señor, gracias te damos una vez más por estar en esta mañana aquí en tu casa, Señor, para exaltarte, para glorificarte, para postrarnos una vez más delante de ti, Señor, en la comunión con los hermanos en la iglesia, Señor, tuya, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hermano, el texto comienza con dos palabras. En donde hemos comenzado a leer, comienza con dos palabras. Así que. En la traducción del original es una conjunción pospositiva. De modo que está diciendo así estas palabras. De modo que, o pues, o así que, o por consiguiente, se puede traducir este así que. Hermano, y esta conjunción positiva está diciendo así, mira, en base a todo lo que os he hablado antes, a partir de ahora, vosotros tenéis que caminar de esta manera. Esta conjunción positiva, así que, está haciendo alusión a lo que ya he hablado antes, y a partir de ahora hay una manera en la que el autor de esta carta le está diciendo a los cristianos, mira, y así tenéis que vosotros comenzar a andar en el Señor. Hermano, ¿qué es lo que el autor de esta carta ha hablado antes? Bueno, lo que le ha estado hablando antes, y nosotros podemos después leerlo en nuestros hogares, en nuestras casas, lo que está hablando el autor aquí es que el Señor ha venido para morir en la cruz, ha venido para ser sacrificado por amor a cada uno de nosotros. El Señor ha sido ofrenda para que nosotros seamos redimidos por la sangre de Jesucristo. Por el sacrificio de Cristo, le está diciendo aquí el autor a ellos, a estos cristianos, y a nosotros también al día de hoy, nos está recordando a nosotros, de que nosotros estamos limpios de toda condenación, limpios de todo pecado. Ya no hay más ofrenda que hacer que no sea recordar la ofrenda sola y exclusiva y para siempre que Cristo ha hecho por nosotros. Esto es lo que está diciendo, esto es lo que está hablando antes de llegar así que. Y a partir de, en este momento, comienza a hablar de recomendaciones, consejos, imperativos por medio de estos consejos que la Iglesia tiene que seguir. Ahora bien, hermano, no quiero seguir avanzando sin recordar lo importante que había aquí en el conocimiento de estos cristianos. Hermano, tenemos que recordar que Hebreo, esta carta que escribe el autor, y no sabemos quién realmente escribió Hebreo, ¿verdad? Pero estaba dirigida al grupo de cristianos que se habían convertido, o mejor dicho, al grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿verdad? Y lo que está haciendo aquí el autor es animarlo, incentivarlo para que sigan perseverando en la fe, para que no abandonen el camino en el Señor, para que sigan poniendo y siguiendo siempre poniendo su mirada en el Señor. Hermano, y el concepto que concibía aquí estos judaizantes convertidos al cristianismo era lo siguiente, que para tener comunión con Dios, ellos tenían que ir al lugar santísimo. Mejor dicho, tenían que ir al tabernáculo y presentar su ofrenda en este lugar. Y dentro del tabernáculo existían dos departamentos, dos habitaciones, una separada de la otra por un velo, por una cortina. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo separado, como digo, por esta cortina. Hermano, en la mente de estos cristianos concibían de que para tener comunión con Dios uno tenía que estar presentando una ofrenda, y esta ofrenda tenía que ser sacrificada para perdón de los pecados de uno. Y para ellos mismos, ellos entendían también de que ellos no podían adentrarse al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo solamente estaba designado para entrar al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y entraba con temor y con temblor. Entraba con mucho miedo a este lugar íntimo. ¿Por qué?
porque en este lugar se manifestaba la gloria del Señor, lo que se conoce como el Shekinah, que le dicen los hebreos. Descendía la gloria del Señor en este lugar donde estaba el arca de la alianza. Hermano, así que para ellos era algo muy grande lo que el autor de esta carta le está diciendo. Mira, vosotros ya no tenéis ninguna separación, no tenéis ningún impedimento, no tenéis nada que os impida de tener comunión con nuestro Dios. Ustedes vais a ser como el sumo sacerdote, y más que el sumo sacerdote, porque ustedes vais a tener comunión con Él todos los días de vuestra existencia. No solamente una vez como el sumo sacerdote, sino que todos los días nosotros podemos también tener la misma comunión que el sumo sacerdote sentía una vez en el año. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? ¡Qué grande para nosotros saber de que yo puedo gozarme en la intimidad del Señor, porque ya no hay ningún impedimento, ya no hay nada que me separe como era antiguamente, y que yo tengo el acceso libre para entrar en la presencia de Dios y deleitarme y gozarme con Él. Lo que el autor le está diciendo a esta iglesia, le está diciendo: mirad, Dios desea tener comunión contigo. Dios desea que vosotros entendáis de que Él quiere que vosotros estéis en lo íntimo de lo íntimo con Él, como lo estaba el sumo sacerdote. Hermano, pero para esto nosotros tenemos que entender tres imperativos. Y digo tres imperativos porque a veces nosotros los cristianos pensamos de que seguir a Cristo es si yo me siento bien. Si yo me levanto con un buen pie por la mañana, si las cosas me van bien, entonces yo seré un buen cristiano que responda de acuerdo a cómo yo me siento. Pero hermano, la vida cristiana no consiste en responder a Dios de acuerdo a cómo tú te sientes. La vida cristiana, todos hemos experimentado problemas y siempre va a haber problemas para que nosotros nos mantengamos firmes en medio de los problemas, buscando al Señor de la gloria. Porque no se trata de deseo seguir a Cristo, sino también de lo que la palabra del Señor me dice. Lo que el Señor me dice, yo tengo que cumplir, yo tengo que obedecer. No depende de mis sentimientos, depende de lo que yo he creído. De lo que yo he creído. Y de que a lo que yo he creído, yo obedezco humildemente. Amén. Hermano, ¿cuáles son estos imperativos? ¿Cuáles son estos imperativos que la palabra del Señor nos enseña aquí? Bueno, primeramente, está hablando acerquémonos. En el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, vuelvo a decir y a recordar, y en base a lo que la palabra del Señor nos dice, acerquémonos. ¿Cuál es tu deber como cristiano? Acercarte al Señor, ir al lugar íntimo donde el Señor se encuentra, sabiendo y entendiendo de que en esto no cambia nada. En esto no cambia nada, y voy a referir en qué no cambia nada. No cambia nada en la santidad que nosotros tenemos que tener siempre, si nosotros decimos ser cristianos o cristianas. Nosotros tenemos que buscar al Señor en santidad. Nosotros tenemos que vivir para agradarlo a Él. Si lo quieres entender mejor así, que es ser santo, es vivir agradándolo a Él. Y yo lo agrado a Él en el momento que yo entiendo que hay cosas que al Señor no le agrada y que me lo deja claro aquí para que yo no lo haga. Y yo me separo, y aquí viene la palabra santidad, y yo me separo de esas cosas que a mi Dios no le agrada para agradarlo a Él, porque vivo para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque suyo soy. Suyo soy. Y vivo para que Él esté contento conmigo, para que Él se sienta bien con mi deseo de agradarlo en obediencia
Y lógicamente en la obediencia entra esa santidad en la cual yo pongo al Señor en lo más alto de lo alto en mi vida. Hermano, acercarse a Dios es una actitud de nuestro corazón que nadie puede hacer por ti. Es tu responsabilidad. No le puedes pedir a nadie, mira, haz esto por mí. No, no, es algo que tú tienes que hacer. Y que la Iglesia te va a ayudar siempre en base a lo que la palabra del Señor nos dice para que nosotros lo hagamos. Me acordaba de una historia que decía que un niño le preguntó a su padre, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar el cielo, el padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? El chico le dijo, es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el padre cogió a este niño y se lo llevó al aeropuerto. Y a unos 300 metros de un avión que estaba allí en la pista, le dijo, ¿de qué tamaño ves ahora el avión? Y dice, ¡wow! ¡Es grandísimo! ¡Es grandísimo! Y el padre le dijo, mira, este mismo avión que tuviste en la altura, todo depende de cuánto tú te aproximes o no de aquello que tú deseas. Lógicamente, esto es una ilustración, no podemos comparar a Dios con un avión, ¿verdad? Pero para que nosotros entendamos de que si tú quieres más de Dios, tú te tienes que acercar a Él. Si tú quieres más del Señor, si tú quieres vivir la espiritualidad del Señor en tu vida, tú tienes que acercarte. Está en tu responsabilidad, está en tu deber de lo que tú has creído, de que te acerques o no te acerques. Y una de las cosas que acontece cuando nosotros nos acercamos al Señor es que yo empiezo a magnificar el nombre del Señor en mi vida. Yo empiezo a adorarlo y lo adoro de una manera diferente a como no lo hacía antes. ¿Por qué? Porque antes me encontraba lejos y a veces te encuentras muchos cristianos que tú, en la manera de hablar con ellos, en su manera de comportarse, tú estás viendo que se sitúan lejos de la presencia de Dios. Porque nadie puede estar cerca de Dios y no cambiar. El que se encuentra cerca de Dios, el que vive cerca de Dios, esté transformado, esté afectado por la verdad del Señor en su vida. Una palabra del pastor John Piper. Él dice así, magnificamos la gloria de Dios como un telescopio, no como un microscopio, ¿verdad? El microscopio coge una cosa pequeña, ¿verdad? Y hacen que las cosas pequeñas parezcan más grandes de lo que son. Los telescopios hacen que las cosas inimaginables, grandes y distantes parezcan más a lo que son en realidad por medio de verlo con un telescopio. No cambia. Lo único que cambia es que el telescopio te lo hace ver de una manera más cercana lo grande que está a lo lejos. Nuestras vidas deben de ser, dice el autor John Piper, nuestras vidas deben ser telescopios para la gloria de Dios. Fuimos creados para ver su gloria, estar emocionados por ella y vivir para ayudar a otros a verlo y disfrutarlo por quien es y por lo que es en realidad. Hermano, este telescopio es la fe y la fe irá en aumento, así que tú decidas y te comprometas con el Señor para buscarlo diariamente, constantemente en tu vida. Hermano, otro punto importante que nosotros tenemos que tener aquí, dentro de este punto que nosotros estamos viendo acerca de acercarnos de la presencia del Señor, es lo que nos dice 1 de Juan en el capítulo 1, versículo 5, cuando dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Hermano, y esto quiere decir que cuando tú te acercas a la presencia del Señor, nosotros empezamos a descubrir las cosas que no le agradan a Dios. Las cosas que nosotros tenemos que cambiar de nosotros mismos para que el nombre del Señor sea más glorificado, más adorado. Nosotros descubramos lo vil, las miserias de nuestros corazones y le pidamos perdón al Señor. Segundo imperativo que aquí habla la palabra del Señor: mantengamos firme sin fluctuar. Hermano, sin dudar. Y nosotros lo vemos en el versículo 23, cuando dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, seguir al Señor es también una cuestión importante cuando se trata de estar firme en momentos en los que yo no deseo estar firme. Y estos son muchos momentos que nosotros pasamos. Pasamos por momentos difíciles en los que no me siento con ganas de estar firme. Que tengo ganas de abandonar. Que tengo ganas de no hacer las cosas y obedecer a mi estado de ánimo y no a lo que la palabra del Señor me dice que debo de hacer. Pero hermano, ya hemos dicho antes, seguir a Cristo no es en función de cómo nos sentimos, sino de cómo el Señor se revela, y yo, habiendo creído en su palabra, yo debo de seguirlo de acuerdo a los imperativos, de acuerdo a lo que Él me dice que debo de hacer. Hermano, y la palabra del Señor nos muestra claramente que siempre ese precio que nosotros pagamos por hacer aquello que al Señor le place que hagamos, tiene recompensa. Lo vuelvo a repetir: cada vez que nosotros hacemos algo, y algo que a lo mejor tú no tienes deseo de hacerlo, pero en obediencia a lo que te dice la palabra del Señor, tú lo haces, tiene recompensa. Tiene recompensa. Mantenerse firme en el Señor tiene recompensa. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, aquí viene la promesa del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, a veces pensamos que por hacer algo que yo no tengo el deseo de hacer, yo soy un hipócrita, yo estoy perdiendo el tiempo, no va a haber recompensa de lo que estoy haciendo. Hermano, pero quita esto de la cabeza, porque nosotros seguimos obedientemente a Cristo y muchas de las veces nosotros no vamos a entender qué es lo que el Señor está haciendo a mi alrededor. No estoy comprendiendo lo que está pasando. Es ilógico, es de loco, si nosotros lo vamos a pensar como lo piensan las personas en la sociedad que no tienen a Cristo en sus corazones, y cómo toman decisiones de acuerdo a sus sentimientos. Si nosotros tuviéramos que vivir y vivir de acuerdo a nuestros sentimientos, bueno, el ejemplo lo tenemos muchas veces, que nosotros vemos que la iglesia se torna como una parada de metro. Las personas están durante un tiempo, desaparecen de la iglesia. Tienen problemas, desaparecen de la iglesia. Tienen cosas que no entienden, desaparecen de la iglesia.
Hay una historia que dice también de que había un rey que le dijo a su siervo: mira, ¿tú sabes esa roca grande que tú tienes detrás de tu casa? Y el siervo le dijo: sí, está ahí de toda la vida. Dice: muy bien, yo quiero que tú vayas a hacer lo siguiente. Cada día tú te vas a levantar y tú vas a pasar X de tiempo empujando esa gran roca. Esta va a ser tu tarea hasta que yo te lo diga. Y este siervo, obedientemente, creyendo en su rey y en la orden del rey, este decreto, en todas las mañanas se ponía a empujar esa roca pesada. Empujando, todos los días. Llegó un momento que empezó a decir: si es que estoy perdiendo aquí el tiempo, estoy empujando y esto no se mueve. Yo podría estar haciendo otra cosa y estoy aquí empujando. Ya desesperado, ya cansado de todos los días lo mismo, se fue a su rey y le dijo: mire, yo ya estoy muy cansado de estar empujando todos los días lo mismo, y yo veo que esta roca no se mueve. Yo ya estoy que no puedo más. Y el rey le dijo muy sabiamente: ¿quién te dijo que era para mover la roca? Eso es lo que tú has interpretado. Yo solamente te pedí que lo empujara. Y dice: ¿y qué beneficio ha tenido empujar para no moverse? Le preguntó el siervo. Y el rey le dijo: mientras que has estado empujando, tú has dominado la obediencia, tú has dominado la insistencia, tú has sido fortalecido, cosa que antes no era fuerte. Tu espalda se ha puesto fuerte, tus piernas se han apoyado en un punto fijo para estar empujando. Tú has cambiado desde el momento que tú comenzaste a empujar esa roca. Bueno, esta reflexión nos lleva también a pensar que a veces nosotros queremos hacer algo para producir algo, como consecuentemente, ¿verdad? Y nosotros empezamos a decir: mira, yo lo hago sí, pero mi motivación es que yo voy a obtener de esto, que voy a hacer tal o cual cosa. Hermano, el Señor nos manda, nos obedece, y el resultado el Señor lo hace en cada uno de nosotros. Hermano, porque si nosotros actuamos de esa manera, nosotros actuaremos para yo ser el rey y no el rey de reyes que debe de ser en mí. Yo lo hago para que el Señor sea glorificado, y el resultado, que yo no sé cuál es, de todo lo que Él permite en mi vida, sea para que yo esté para glorificarlo, para exaltarlo y para disfrutar de la comunión con Él. A mí me va a hacer más fuerte lo que yo no entiendo cuando pasa el tiempo, porque cuando pasa el tiempo lo que yo no entendía lo voy a entender y voy a ver el propósito que Dios ha tenido con aquello que Él ha permitido. Una cita que yo encontré decía así: buenas cosas vienen para aquellos que creen en el Señor, cosas mejores vienen para aquellos que son pacientes en el Señor, pero las mejores cosas vienen para aquellos que haciendo lo anterior no se rinden. Lo repito: buenas cosas vienen para aquellos que creen en el Señor, cosas mejores vienen para aquellos que son pacientes en el Señor, pero las mejores cosas vienen para aquellos que haciendo lo anterior no se rinden. Así que, hermano, no te rindas y sigue firme. Como dice aquí la palabra del Señor, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, el Señor lo ha prometido. El Señor te está diciendo que no dude y que la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hermano, no deje de profesar esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús.
No abandones, no te rindas, sigue constante. Hermano, siguiente punto, considerémonos unos a otros. Dice en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, la comunión con Dios se refleja en la comunión en la iglesia. Si tú te acercas de Dios, querrás estar en comunión con tus hermanos. Hermanos, nosotros no podemos tener una visión horizontal de querer tener comunión con Dios sin tener comunión con Dios. No, primeramente va lo que es la relación vertical con Dios, que me lleva a unirme con mis hermanos y glorificarlo a Él. Este es el principio en el que nosotros entendemos que tiene sentido la comunión que yo comparto unos con los otros cuando yo estoy unido verticalmente al Señor. Lógicamente, hermanos, tenemos que decir que cuando nosotros estamos en comunión entre nosotros, nosotros somos efectivos para la gloria de su nombre en estar predicando la palabra del Señor, en estar evangelizando a las personas y que las personas conozcan al Señor, lo adoren al Señor por causa de nuestro testimonio de compartir la palabra del Señor uno con los otros. Leía una cita que decía: la comunión es la participación, el compartir y el compañerismo en torno al abrazo del Evangelio por el pueblo de Dios. Lo repito, la comunión es la participación, el compartir y el compañerismo en torno al abrazo del Evangelio por el pueblo de Dios. Hermano, la comunión que nosotros tenemos es la participación de nosotros estar compartiendo el compañerismo, porque nosotros hemos abrazado, hemos creído en el Evangelio de salvación. Por eso la iglesia del Señor se distingue, es opuesta, o diría mejor, no tiene nada que ver con una asociación. No tiene nada que ver con una asociación. La iglesia es la iglesia del Señor, y el Señor es el eslabón de la cadena para mantenernos a todos nosotros unidos. Podemos pensar de diferentes maneras, y lógicamente que pensamos de diferentes maneras y tenemos maneras de ser diferentes, pero siempre nosotros nos ponemos de acuerdo en que el Señor es el Señor de la iglesia, el Señor es el Señor de cada uno de nosotros, al cual nosotros venimos para adorarlo y exaltarlo. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia para compartir. La iglesia es como el vínculo matrimonial. Algunos se decepcionan en el matrimonio y dicen: es que yo me esperaba de que el matrimonio era otra cosa. Yo pensaba de que yo iba a vivir de privilegio, de que a mí me iban a dar de todo. No. Uno se casa para darse a sí mismo. Y darse a sí mismo quiere decir para estar dando y compartiendo, y no para estar recibiendo y recibiendo. Y a veces a la iglesia parece que algunos van para decir: yo voy a la iglesia para recibir, y si no me gusta lo que me dan, pues yo me cambio. No, tú vienes a la iglesia para darte a ti mismo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Este es el culto racional que nos dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de dar al Señor. La iglesia no está al servicio tuyo, tú estás al servicio de la iglesia. Tú estás para estar formando parte de la iglesia, tanto cuando las cosas van bien y también cuando las cosas van mal. Tú tienes que estar en la iglesia. Tú vienes a la iglesia para darte para la iglesia, para compartir y para ayudar y ser alguien para tu hermano cuando está débil, tú ayudarlo, a levantarlo.
Hermano, yo he comentado así a veces. A veces hay cristianos, es como el efecto de las palomitas. Las palomitas tú echas el grano y cuando le dan el calor, se transforma y como que quieren salir de la olla. ¿Cuánto hay así, verdad? Que cuando le dan el calor de la prueba, saltan. Cuando las cosas no le van bien, saltan. Cuando las cosas no son como uno cree o piensa, saltan. Qué equivocado no estar, ¿no? Nosotros estamos en la iglesia para conocer más del nombre bendito de nuestro Dios y para adorarlo y tener comunión con Dios, porque es uno de los medios de gracia que el Señor ha puesto a nuestro servicio para que nosotros vengamos a la iglesia y nos llenemos de Él y tengamos comunión con Él y disfrutemos y adoremos de la presencia de Él en medio de la iglesia. Y dice aquí, hermano, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las buenas obras, hermano, que contribuyen con el crecimiento espiritual. No se está diciendo aquí, mira, tú tienes que hacer buenas obras, aunque por ello esté contribuyendo para un mal. No, las buenas obras que contribuyan para la edificación de la iglesia, para el amor del Señor, para la comunión que el Señor desea tener contigo, que es lo que está aquí hablando el texto. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque a veces se hace buena obra y no se contribuye para bien de la persona, porque la persona se está relajando en lo que quieren que le den todo. Y la iglesia tiene que estar para instruir, para enseñar el camino correcto, para que la persona reciba por las exhortaciones y por los consejos de la iglesia la instrucción de vida para hacer lo correcto de lo incorrecto. Y versículo 25, y aquí acabo, hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, la iglesia de este tiempo pasaba que muchos siendo influenciados por los judíos y recordándoles lo que habían dejado, se volvían nuevamente al grupo de los judíos. Y aquí el autor está diciendo que una de las cosas que nos mantiene firme, que nos mantiene en comunión, es cuando nosotros estamos juntos. Y de aquí viene la importancia de que sea cual sea el momento que tú pases, no dejes de ver importante la iglesia del Señor. No dejes de ver que el Señor ha muerto, se ha sacrificado por ti, por la iglesia del Señor, y que tú debes de seguir este ejemplo para que tú, en el problema que vivas, en el momento que te encuentres, tú recuerdes cuánto sufrió y padeció el Señor por amor a ti, para Él buscarte y para que tú te encuentres en este lugar para adorarlo y exaltarlo. Tu problema nunca va a ser comparado al sacrificio de Cristo. Tu problema nunca va a ser comparable al sacrificio de Cristo, a lo que Él padeció por amor a ti. Así que si esto te sirve de consuelo, cuando pasen momentos que no entiendes y que deseas desistir o que deseas obedecer a los sentimientos, recuerda, seguir a Cristo no es en función de lo que tú sientes, o primariamente no debe de serlo, porque es bueno sentir, lógicamente, es bueno, es saludable, es la consecuencia de nuestra obediencia, ¿verdad? Pero yo me estoy refiriendo a cuando pasa un momento de dificultad, de problema, y los sentimientos te intentan tirar fuera de la iglesia, fuera de la fe. Recuerda, el Señor te amó y te amó y te ama con amor eterno para que tú sigas el ejemplo
de lo que el Señor sufrió y padeció por ti. Amén. Amén. Terminamos orando al Señor. El deseo que tú tienes de que nosotros nos encontremos más cerca de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña estos principios para que nosotros obedezcamos, Señor, para que nosotros te busquemos, para acercarnos de ti, Señor, para mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza en tu nombre, Señor, y para que siempre estemos considerándonos unos a otros para estimularnos en este amor y en estas buenas obras en las cuales, Señor, se tiene que expresar tu iglesia, se tiene que identificar tu iglesia. Señor, esta es la identidad de tu iglesia que nosotros hemos aprendido en esta mañana, y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en este fin, Señor, en este deseo, para que nosotros, Señor, podamos estar gozándonos, alegrándonos por lo bueno, por lo maravilloso, por lo grande que tú eres en nosotros. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén.